La inmensidad del Castillo Blanco era un testamento silencioso a la megalomanía de Marcos Aguilar. Sus torres de mármol blanco perforaban el cielo crepuscular, reflejando el último aliento del sol como un faro de poder inquebrantable. En el salón de fiestas, un universo de cristal y oro, la élite mexicana flotaba en un mar de sedas y sonrisas pulidas. Marcos, en su smoking de seda oscura, era el epicentro de esa galaxia, sus ojos oscuros y gélidos recorriendo la multitud con la satisfacción de un depredador en su guarida. No veía personas, sino piezas en su ajedrez particular, cada una con su precio y utilidad. La opulencia no era solo un estilo de vida, era la armadura que usaba para sellar las heridas de un pasado que se esforzaba por enterrar. El recuerdo de un muchacho flaco y hambriento que una vez vivió en las calles, comiendo migajas y soñando con el brillo que ahora lo rodeaba. Cada joya, cada copa de cristal, era una humillación silenciosa a ese pasado y una reafirmación de que él, el rey arrogante, estaba en la cima del mundo, donde nadie jamás podría tocarlo de nuevo. El eco de su risa, cuando hablaba con sus socios, era tan helado como la superficie del espejo de agua en su jardín, un sonido que anunciaba su presencia y silenciaba a cualquiera que se atreviera a cuestionar su poder. Pero lo que vio esa noche lo cambiaría todo. Isabel Torres, su esposa, era el punto de luz discreto en medio de toda esa ostentación. Ella estaba en un rincón, su presencia un estudio en contraste. Su vestido de seda azul marino, elegante en su sencillez, parecía absorber la luz del ambiente en lugar de reflejarla. Los diamantes que Marcos la obligó a usar parecían pesados en su cuello, como grilletes que la unían a esa jaula de oro. Sus ojos marrones, que un día estuvieron llenos de esperanza, ahora cargaban el peso de años de desprecio y de promesas rotas. Marcos no la veía como una pareja, sino como un objeto, un trofeo para exhibir, un recordatorio constante de su ascenso social, un adorno que él podría desechar en cualquier momento. Ella lo observaba de lejos, la sonrisa amable en sus labios una fachada para la tormenta de dolor que se formaba en su interior. La vida a su lado era un teatro de apariencias, donde cada gesto y palabra era coreografiado para mantener la ilusión de un matrimonio perfecto. Sin embargo, bajo su serenidad, Isabel tenía una determinación férrea, la resiliencia de quien aprendió a sobrevivir en silencio. El dije de plata, un regalo de Marcos al inicio de su matrimonio, antes de que la obsesión por el lujo se apoderara de su alma. Estaba escondido bajo el cuello de su vestido. Era una joya simple, con la forma de una pequeña estrella. Para Marcos, el dije no pasaba de ser un recuerdo de un tiempo de pobreza que él quería olvidar, un objeto sin valor, pero para Isabel era el símbolo de una promesa de amor que él había traicionado, la única prueba tangible de aquel hombre que él un día fingió ser. Por años, ella lo usó en secreto, como un recordatorio silencioso de su dolor y de su propósito. Era la única cosa que realmente le pertenecía en ese castillo de mármol. Era su arma, su bandera de resistencia y el símbolo de todo lo que estaba a punto de suceder. El dije irradiaba una frialdad metálica contra su piel, una sensación que la anclaba en su realidad y en su plan. Los invitados se reunieron en el centro del salón, formando un círculo alrededor de una copa de cristal gigante que Marcos pretendía llenar con champaña. La orquesta, antes suave y discreta, ahora tocaba una canción de triunfo, la música sonando como una marcha fúnebre. Marcos, en el centro del círculo, levantó su copa de cristal, los ojos brillando con un brillo de burla. La atención de todos se volvió hacia él. La multitud se silenció. Isabel sintió que su corazón se aceleraba, un presentimiento helado recorriendo su espalda. Ella sabía lo que estaba por venir. Marcos, en su arrogancia,
no perdería la oportunidad de exhibir su poder y humillar a su esposa en público. Él la veía como un recuerdo incómodo de su origen humilde, el mismo origen que lo impulsó, pero del cual él se avergonzaba profundamente. Para él, ella no era solo una mujer, era la representación de una debilidad que él se negaba a admitir, la prueba de que él nunca podría librarse completamente de su pasado. Y el público, hambriento de drama y chismes, esperaba su próxima atrocidad. Señoras y señores, amigos y socios, la voz de Marcos resonó por el salón, amplificada por el micrófono, su voz fría y calculadora. Celebramos hoy el éxito y el ascenso. Y es con un orgullo especial que brindo a mi esposa, Isabel. La multitud aplaudió. Isabel, que con su gracia discreta me recuerda todos los días de dónde vengo. Ella no es como ustedes, mis amigos, acostumbrados al esplendor. Ella es simple, como la tierra que un día me alimentó. La risa de Marcos sonó fuerte y cruel. El eco de la carcajada se extendió por el salón. La risa era la única melodía que se escuchaba ahora. Las sonrisas en las caras de los invitados se congelaron y el silencio se volvió insoportablemente pesado. La humillación era tan palpable como el mármol frío del suelo. Las palabras de Marcos cayeron como piedras sobre el corazón de Isabel. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, una ola de náusea. La risa de Marcos era el puñal que perforaba su alma, la prueba de que para él el amor nunca existió. La humillación era la forma de poder de Marcos, una herramienta para mantener a todos en su debido lugar. Él veía el dolor de Isabel como un triunfo, una prueba de su omnipotencia. La audiencia, en shock, presenciaba el espectáculo. El coraje de Isabel fue puesto a prueba. Ella levantó la cabeza, su cara pálida, pero sin lágrimas, y encontró la mirada triunfante de su marido. Por un momento, el dolor fue todo lo que ella sintió, pero entonces el rencor se transformó en una rabia fría y calculadora. Ella apretó la mano, la pequeña estrella de plata escondida en su palma, y su corazón latió con una nueva determinación. La venganza, se dio cuenta, no sería una explosión de emociones, sino un plan meticuloso, un viaje silencioso e implacable para destruir al hombre que la humilló. Y la sonrisa de triunfo de Marcos sería el primer objetivo. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. A partir de ese instante, no había vuelta atrás. El silencio en el salón de fiestas fue cortado por el sonido de Marcos llenando su copa con champaña. La burbuja de perfección que él había construido para sí mismo había reventado, revelando la crudeza de su carácter. La humillación de Isabel, sin embargo, no lo satisfizo completamente. Había una parte de él, una herida profunda y secreta, que buscaba un tipo de validación que el dinero no podía comprar. La crueldad de Marcos no era un fin en sí misma, sino una manifestación de su propia inseguridad, la prueba de que, en el fondo, él todavía era el muchacho humillado de su pasado. Y él se deleitaba en la debilidad de Isabel, pues ella era un espejo de su propia vulnerabilidad, una debilidad que él se negaba a ver en sí mismo. Para él, Isabel era un recordatorio viviente de todo lo que él quería olvidar, y su única forma de lidiar con eso era la humillación. Isabel, con una calma sorprendente, dio un paso adelante, su mano alcanzando la copa de champaña. La multitud, sorprendida, la observó. Ella le sonrió a Marcos, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa tan fría como el mármol del suelo. Marcos, dijo, su voz suave pero firme, tienes razón, no soy como ellos, soy más que ellos, soy la tierra y la tierra siempre gana. Las palabras de Isabel fueron como una bomba, silenciando el salón. Marcos, en shock, la miró,
la copa de champaña aún en su mano. Él no esperaba esa respuesta, esa resistencia. Él estaba acostumbrado a su sumisión, a su resignación. El coraje de Isabel era un veneno que se esparcía en su sistema, amenazando con destruir la imagen que él había construido para sí mismo. Y la venganza de Isabel apenas estaba comenzando. Ella no se vengaría por él haber hablado, sino por él haberla desafiado, por haberla subestimado, por haber ignorado la fuerza de una mujer que, silenciosamente, tramaba su caída. Las primeras notas de la orquesta, antes tan festivas, sonaban ahora como una melodía de luto, una marcha fúnebre para el imperio que Marcos había construido con tanto esfuerzo. Pero para Isabel, la música era una sinfonía de victoria. La copa de champaña de Marcos se rompió en sus manos, el sonido astillando el silencio. Marcos miró a su esposa, la arrogancia en su mirada dando lugar a una sorpresa y un miedo incipientes. La humillación que él había planeado para ella se convirtió en un arma en sus manos. Vio la mirada de Isabel, la determinación fría y el fuego ardiente en sus ojos, y por un momento, la armadura que él usaba para protegerse se hizo pedazos, revelando al hombre asustado que él era debajo de toda su riqueza. Aquella mirada de odio y venganza ya no le recordaba su origen humilde, sino su propia crueldad. La venganza de Isabel no era un acto de rabia, sino un plan metódico. Y ella estaba dispuesta a ir hasta el final para ver a Marcos caer. El silencio de la humillación se transformaría en el sonido del colapso. Ella había usado los años de su matrimonio para estudiar a Marcos, para entender sus negocios, para infiltrarse en su mundo. La venganza, ella sabía, no sería una batalla, sino una guerra, y ella estaba lista para pelear. El dije de plata en su mano irradiaba una energía, un calor que la fortalecía. El plan, que ella guardaba en secreto por años, estaba listo para ser puesto en práctica. Ella usaría la fortuna de Marcos para destruirlo. Ella haría que el mundo entero viera al hombre que él realmente era, el mismo hombre que la humilló en público. La venganza de Isabel era su forma de liberarse, de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. El silencio en el salón de fiestas fue roto por un aplauso, tímido al principio, pero que pronto se extendió como una ola, un aplauso de solidaridad. Los invitados, acostumbrados al cinismo y a la crueldad de Marcos, se conmovieron con el coraje y la dignidad de Isabel. La mirada de Marcos, antes de triunfo, ahora se llenó de furia. No podía creer que su esposa, la mártir silenciosa, lo había desafiado en público. Su armadura de arrogancia se hizo pedazos, revelando la inseguridad del hombre que se negaba a ver su propia debilidad. Isabel sonrió, una sonrisa de victoria. La venganza de ella no sería una explosión de rabia, sino un plan metódico. Y ella estaba dispuesta a ir hasta el final para ver a Marcos caer. El silencio de la humillación se transformaría en el sonido del colapso. La humillación pública, que Marcos había planeado como una demostración de poder, se convirtió en un catalizador para su propia destrucción. La mirada de Isabel, antes de resignación, ahora se llenó de una determinación fría y calculadora. Ella sabía que a partir de ese momento, la guerra estaba declarada, y ella estaba lista para pelear. El dije de plata, un símbolo de una promesa rota, era ahora su arma. Ella lo apretó en su mano, sintiendo la energía que él irradiaba, la fuerza que él le daba. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría, y el futuro de Marcos. El futuro que él había construido con tanto esfuerzo era ahora incierto, una niebla de duda y miedo. El champaña que Marcos había derramado en el suelo era un símbolo de su propia destrucción.
El brillo del líquido en el mármol era la luz que iluminaba el camino de Isabel. Ella se volteó, dejando a Marcos solo en su trono de vidrio y mármol, y caminó hacia la salida, su cabeza en alto, su dignidad restaurada. Los invitados la observaban en silencio, algunos con admiración, otros con shock. Ella no necesitaba palabras, su actitud era su manifiesto. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría, y el futuro de Marcos, el futuro que él había construido con tanto esfuerzo, era ahora incierto, una niebla de duda y miedo. La venganza de Isabel era su plan de escape. Ella no se vengaría por él haber hablado, sino por él haberla desafiado, por haberla subestimado, por haber ignorado la fuerza de una mujer que, silenciosamente, tramaba su caída. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación, su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. Y si alguna vez sentiste que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que viene a continuación. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. La venganza de Isabel era su plan de escape. Ella no se vengaría por él haber hablado, sino por él haberla desafiado, por haberla subestimado, por haber ignorado la fuerza de una mujer que silenciosamente tramaba su caída. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación, su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. Y si alguna vez sentiste que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que viene a continuación. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. La copa de cristal rota a los pies de Marcos simbolizaba el inicio de su ruina. Él miraba a Isabel, a la mujer que subestimó por años, y vio en sus ojos la determinación que él mismo usaba para construir su imperio. El silencio de la multitud era más ensordecedor que cualquier grito de rabia. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, un miedo que no sentía desde que era un muchacho hambriento, robando pan de las panaderías de la calle. Ese miedo era su recuerdo más profundo, un fantasma que lo acechaba, y ahora él lo veía reflejado en los ojos de su esposa. La arrogancia que él usaba como escudo comenzó a desintegrarse. No podía creer que la mujer que él humilló públicamente, la mártir silenciosa que él creía tener bajo su control, lo había desafiado en público. Él sintió que la armadura que lo protegía se hacía pedazos, revelando al hombre asustado que él era debajo de toda su riqueza. El castillo blanco, que era el símbolo de su poder, ahora parecía una jaula, y Marcos se sentía acorralado. Quería gritar, quería humillarla aún más, pero las palabras simplemente no salían de su boca. El coraje de Isabel lo silenció. Los invitados, que antes lo aplaudían, ahora lo miraban con una mezcla de shock y lástima, una emoción que él más odiaba. Sentía que había perdido el control, que el tablero de ajedrez que él había planeado por años se estaba volteando en su contra. La venganza, se dio cuenta, no sería una batalla, sino una guerra, y él estaba desprevenido para pelear. La sonrisa de triunfo de Marcos se transformó en una mueca de furia, y la certeza que él tenía sobre su poder se deshizo como arena entre sus dedos. Isabel, por su parte, sintió una ola de fuerza inundarla. El miedo que la oprimió por años se disipó, dando lugar a una determinación fría. El dije de plata en su mano era su amuleto, el símbolo de su venganza. El plan que ella había guardado en secreto por años estaba listo para ser puesto en práctica. Ella usaría la fortuna de Marcos para destruirlo.
Ella haría que el mundo entero viera al hombre que él realmente era, el mismo hombre que la humilló en público. La venganza de ella no era solo sobre destruir a Marcos, sino sobre liberarse, sobre reclamar su vida y su futuro. Y lo más importante, ella necesitaba proteger al hijo que llevaba en su vientre. Un niño que merecía un futuro libre de la sombra de un padre arrogante y cruel. La venganza de Isabel no era una venganza por sí misma, sino una venganza por todas las mujeres que fueron silenciadas, por todos los corazones que fueron rotos, por todas las promesas que fueron rotas. La humillación pública que Marcos había planeado como una demostración de poder se convirtió en un catalizador para su propia destrucción. La mirada de Isabel, antes de resignación, ahora se llenó de una determinación fría y calculadora. Ella sabía que a partir de ese momento la guerra estaba declarada. Y ella estaba lista para pelear. El dije de plata, un símbolo de una promesa rota, era ahora su arma. Ella lo apretó en su mano, sintiendo la energía que él irradiaba, la fuerza que él le daba. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. Y el futuro de Marcos, el futuro que él había construido con tanto esfuerzo, era ahora incierto, una niebla de duda y miedo. Marcos salió del salón, su furia ardiendo en su interior. Ya no podía soportar la mirada de lástima de los invitados. Se sintió humillado, impotente, caminó hacia su suite, el sonido de sus zapatos resonando en el mármol frío del Castillo Blanco. La opulencia de su casa, que antes lo confortaba, ahora lo oprimía. Él aventó el saco al suelo, los botones de perlas reventando y esparciéndose. Se sintió asfixiado. La arrogancia que él usaba como armadura se estaba desintegrando. Se miró al espejo y vio la imagen de un hombre que ya no reconocía. Un hombre cuya sonrisa de triunfo se transformó en una mueca de furia. Su riqueza, su poder, su vida, todo estaba en juego. Y él no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Se detuvo frente a la ventana, mirando a la ciudad allá abajo, una ciudad que él dominó, pero que ahora parecía un campo de batalla. El reflejo del castillo en las ventanas parecía un castillo de naipes, listo para desmoronarse con la primera ráfaga de viento. No podía negarlo más, sentía un miedo helado recorrer su espalda. Había subestimado a su esposa, la había faltado al respeto, la había humillado, y ahora ella estaba lista para la venganza. Él sabía que la venganza de ella no sería una venganza de una mujer enamorada, sino de una mujer inteligente y estratégica, que usaría todas las armas que él le dio para destruirlo. Él sentía el peso de sus propias acciones, el peso de su arrogancia. Isabel, por su parte, estaba en su oficina. Se sentó en la silla de cuero de Marcos, la misma silla en la que él había firmado contratos de millones de dólares, y sonrió. Encendió la computadora, el brillo de la pantalla iluminando su cara, la caja invisible de dolor que ella había guardado por años. Estaba siendo abierta. El dije de plata en su mano, una joya que Marcos había devaluado, era ahora la llave para su venganza. El plan era meticuloso, perfecto. Ella había usado el acceso a sus negocios para planear su caída, pieza por pieza, exponiendo su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza de Isabel no era un acto de rabia, sino un plan meticuloso, un viaje silencioso e implacable para destruir al hombre que la humilló. Y la sonrisa de triunfo de Marcos sería el primer objetivo. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. A partir de ese instante, no había vuelta atrás. Isabel sintió un leve mareo y su mano fue a la barriga. El niño que ella llevaba era su propósito, su razón para pelear. Ella no podía permitir que su hijo viviera a la sombra de un padre que solo sabía humillar. La venganza, ella sabía,
era brutal, pero su corazón latía con un único propósito: construir un futuro mejor para la próxima generación, aunque eso significara destruir el mundo que ella conoció. El niño en su vientre era su guía, su faro. Su venganza no era por odio, sino por amor. El amor por un niño que ella aún no conocía, pero que ya era todo para ella. Marcos se tiró en el sillón, su mente una tormenta de furia y miedo. Se preguntaba cómo él, el gran Marcos Aguilar, el hombre que construyó un imperio de la nada, podría haber sido derrotado por su propia esposa. Se sintió humillado. Su ego, que él había cultivado por años, estaba siendo pisoteado. Se acordó del pasado, de su infancia humilde, del muchacho hambriento que él un día fue. Se acordó de la promesa que él se hizo a sí mismo, de nunca más ser humillado por nadie. Su ambición, su obsesión por el control, su crueldad, todo era una forma de protegerse, de esconderse del fantasma de su pasado. Pero ahora el fantasma estaba de vuelta y estaba más fuerte que nunca. Su arrogancia lo había cegado ante la única persona que él debería haber protegido, la única persona que él debería haber amado, y se sintió más humillado que nunca. Isabel, por su parte, estaba en su oficina, observando la caída de Marcos con una calma fría. Sentía una mezcla de satisfacción y de tristeza. Ella no se vengaba por odio, sino por amor al niño que ella llevaba en su vientre. El dije de plata en su mano, un símbolo de una promesa rota, era ahora su arma. Ella lo apretó en su mano, sintiendo la energía que él irradiaba, la fuerza que él le daba. La venganza de Isabel no era una venganza por sí misma, sino una venganza por todas las mujeres que fueron silenciadas, por todos los corazones que fueron rotos, por todas las promesas que fueron rotas. El champaña que Marcos había derramado en el suelo era un símbolo de su propia destrucción. El brillo del líquido en el mármol era la luz que iluminaba el camino de Isabel. Ella se volteó, dejando a Marcos solo en su trono de vidrio y mármol, y caminó hacia la salida, su cabeza en alto, su dignidad restaurada. Los invitados la observaban en silencio, algunos con admiración, otros con shock. Ella no necesitaba palabras, su actitud era su manifiesto. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. Y el futuro de Marcos, el futuro que él había construido con tanto esfuerzo, era ahora incierto, una niebla de duda y miedo. La venganza de Isabel era su plan de escape. Ella no se vengaría por él haber hablado, sino por él haberla desafiado, por haberla subestimado, por haber ignorado la fuerza de una mujer que silenciosamente tramaba su caída. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación, su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. La venganza de Isabel era su plan de escape. Ella no se vengaría por él haber hablado, sino por él haberla desafiado, por haberla subestimado, por haber ignorado la fuerza de una mujer que, silenciosamente, tramaba su caída. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación, su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. La venganza de Isabel era su plan de escape. Ella no se vengaría por él haber hablado, sino por él haberla desafiado, por haberla subestimado, por haber ignorado la fuerza de una mujer que silenciosamente tramaba su caída. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación,
su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. El Castillo Blanco, que antes resplandecía con el brillo de la riqueza de Marcos, ahora estaba sumido en la oscuridad. Las luces, que solían iluminar su arrogancia, ahora solo servían para exponer su ruina. Marcos se sentó en su cama, el celular en sus manos, la pantalla reflejando la cara de un hombre derrotado. Vio los titulares, las noticias, las publicaciones de Isabel, vio su imperio, su legado, desmoronarse ante sus ojos. Su arrogancia lo había cegado, dejándolo ciego ante la fuerza de su esposa, y ahora él estaba pagando el precio. El castillo, que él construyó como una fortaleza, se convirtió en una prisión. Estaba solo. Su riqueza, su poder, su vida, todo estaba en juego, y él no podía culpar a nadie más que a sí mismo. El plan de Isabel era simple, pero eficaz. Ella usaría las redes sociales para exponer la corrupción de Marcos, su avaricia, su falta de empatía. Ella publicaría fotos de documentos, contratos y correos electrónicos que probarían que él había usado su poder para oprimir a los más débiles. La venganza, ella sabía, no sería una explosión de emociones, sino un plan meticuloso, un viaje silencioso e implacable para destruir al hombre que la humilló. Y la sonrisa de triunfo de Marcos sería el primer objetivo. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. A partir de ese instante, no había vuelta atrás. La primera publicación de Isabel fue una foto de Marcos con el título «El rey está desnudo». La publicación se hizo viral en minutos. La imagen de Marcos, con su arrogancia y su mirada fría, se convirtió en un símbolo de su propio fracaso. A cada hora, Isabel publicaba nuevas pruebas de corrupción, de traición, de avaricia. Los contratos, los correos, los documentos, todo estaba ahí, a la vista de todos. Los medios, sedientos de escándalos, se lanzaron sobre la historia. El imperio de Marcos, construido con tanto esfuerzo, empezó a desmoronarse. Las acciones de sus empresas se desplomaron, sus socios lo abandonaron, sus amigos desaparecieron. El castillo de naipes que él construyó para sí mismo se estaba desmoronando y él no podía hacer nada. Marcos, en su suite, vio su mundo desmoronarse. Miró su celular, las publicaciones de Isabel, los comentarios de odio, los memes que se burlaban de su arrogancia. Se sintió humillado. No podía creer que su esposa, la mártir silenciosa que él creía tener bajo su control, lo había traicionado. Su rabia se transformó en desesperación. Llamó a sus abogados, a sus socios, pero nadie le contestó. Estaba solo. Su riqueza, su poder, su vida, todo estaba en juego, y él no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Sintió el peso de sus propias acciones, el peso de su arrogancia. Isabel, por su parte, estaba en su oficina, observando la caída de Marcos con una calma fría. Sentía una mezcla de satisfacción y de tristeza. Ella no se vengaba por odio, sino por amor al niño que ella llevaba en su vientre. El dije de plata en su mano, un símbolo de una promesa rota, era ahora su arma. Ella lo apretó en su mano, sintiendo la energía que él irradiaba, la fuerza que él le daba. La venganza de Isabel no era una venganza por sí misma, sino una venganza por todas las mujeres que fueron silenciadas, por todos los corazones que fueron rotos, por todas las promesas que fueron rotas. Marcos se tiró en la cama, la cara enterrada en la almohada. Sintió el peso de sus propias acciones, el peso de su arrogancia. Se acordó de la promesa que él se hizo a sí mismo de nunca más ser humillado por nadie. Su ambición, su obsesión por el control, su crueldad, todo era una forma de protegerse, de esconderse del fantasma de su pasado. Pero ahora,
El fantasma estaba de vuelta y estaba más fuerte que nunca. Su arrogancia lo había cegado ante la única persona que él debería haber protegido, la única persona que él debería haber amado. Y se sintió más humillado que nunca. Isabel, por su parte, estaba en su oficina observando la caída de Marcos con una calma fría. Sentía una mezcla de satisfacción y de tristeza. Ella no se vengaba por odio, sino por amor al niño que ella llevaba en su vientre. El dije de plata en su mano, un símbolo de una promesa rota, era ahora su arma. Ella lo apretó en su mano, sintiendo la energía que él irradiaba, la fuerza que él le daba. La venganza de Isabel no era una venganza por sí misma, sino una venganza por todas las mujeres que fueron silenciadas, por todos los corazones que fueron rotos, por todas las promesas que fueron rotas. El champaña que Marcos había derramado en el suelo era un símbolo de su propia destrucción. El brillo del líquido en el mármol era la luz que iluminaba el camino de Isabel. Ella se volteó, dejando a Marcos solo en su trono de vidrio y mármol, y caminó hacia la salida, su cabeza en alto, su dignidad restaurada. Los invitados la observaban en silencio, algunos con admiración, otros con shock. Ella no necesitaba palabras, su actitud era su manifiesto. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. Y el futuro de Marcos, el futuro que él había construido con tanto esfuerzo, era ahora incierto, una niebla de duda y miedo. La venganza de Isabel era su plan de escape. Ella no se vengaría por él haber hablado, sino por él haberla desafiado, por haberla subestimado, por haber ignorado la fuerza de una mujer que silenciosamente tramaba su caída. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación, su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. La venganza de Isabel era su plan de escape. Ella no se vengaría por él haber hablado, sino por él haberla desafiado, por haberla subestimado, por haber ignorado la fuerza de una mujer que, silenciosamente, tramaba su caída. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación, su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. La venganza de Isabel era su plan de escape. Ella no se vengaría por él haber hablado, sino por él haberla desafiado, por haberla subestimado, por haber ignorado la fuerza de una mujer que silenciosamente tramaba su caída. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación, su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. El castillo blanco, que antes resplandecía con el brillo de la riqueza de Marcos, ahora estaba sumido en la oscuridad. Las luces, que solían iluminar su arrogancia, ahora solo servían para exponer su ruina. Marcos se sentó en su cama, el celular en sus manos, la pantalla reflejando la cara de un hombre derrotado. Vio los titulares, las noticias, las publicaciones de Isabel, vio su imperio, su legado, desmoronarse ante sus ojos. Su arrogancia lo había cegado, dejándolo ciego ante la fuerza de su esposa, y ahora él estaba pagando el precio. El castillo, que él construyó como una fortaleza, se convirtió en una prisión. Estaba solo. Su riqueza, su poder, su vida, todo estaba en juego, y él no podía culpar a nadie más que a sí mismo. El plan de Isabel era simple, pero eficaz.
Ella usaría las redes sociales para exponer la corrupción de Marcos, su avaricia, su falta de empatía. Ella publicaría fotos de documentos, contratos y correos electrónicos que probarían que él había usado su poder para oprimir a los más débiles. La venganza, ella sabía, no sería una explosión de emociones, sino un plan meticuloso, un viaje silencioso e implacable para destruir al hombre que la humilló. Y la sonrisa de triunfo de Marcos sería el primer objetivo. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. A partir de ese instante, no había vuelta atrás. La primera publicación de Isabel fue una foto de Marcos con el título «El rey está desnudo». La publicación se hizo viral en minutos. La imagen de Marcos, con su arrogancia y su mirada fría, se convirtió en un símbolo de su propio fracaso. A cada hora, Isabel publicaba nuevas pruebas de corrupción, de traición, de avaricia. Los contratos, los correos, los documentos, todo estaba ahí, a la vista de todos. Los medios, sedientos de escándalos, se lanzaron sobre la historia. El imperio de Marcos, construido con tanto esfuerzo, empezó a desmoronarse. Las acciones de sus empresas se desplomaron, sus socios lo abandonaron, sus amigos desaparecieron. El castillo de naipes que él construyó para sí mismo se estaba desmoronando y él no podía hacer nada. El Castillo Blanco, ahora, era solo un mausoleo para las ambiciones de Marcos Aguilar. Las paredes de mármol blanco, antes imponentes, parecían frías y desoladoras. Marcos, sentado en el suelo de su suite, ya no era el multimillonario arrogante, sino solo un hombre viejo y roto. La furia dio paso a la resignación. El teléfono en sus manos estaba mudo. Se acordó de la promesa que él se hizo a sí mismo, de nunca más ser humillado por nadie. Su ambición, su obsesión por el control, su crueldad, todo era una forma de protegerse, de esconderse del fantasma de su pasado. Pero ahora, el fantasma estaba de vuelta y estaba más fuerte que nunca. Su arrogancia lo había cegado ante la única persona que él debería haber protegido, la única persona que él debería haber amado, y se sintió más humillado que nunca. Isabel, por su parte, estaba en su oficina, el brillo de la pantalla de la computadora iluminando su cara. Observaba la caída de Marcos con una calma fría. Sentía una mezcla de satisfacción y de tristeza. La venganza, ella sabía, era brutal, pero su corazón latía con un único propósito: construir un futuro mejor para la próxima generación, aunque eso significara destruir el mundo que ella conoció. El niño en su vientre era su guía, su faro. El amor era su arma más fuerte. Su venganza no era por odio, sino por amor. El amor por un niño que ella aún no conocía, pero que ya era todo para ella. El dije de plata en su mano, un símbolo de una promesa rota, era ahora su arma. Ella lo apretó en su mano, sintiendo la energía que él irradiaba, la fuerza que él le daba. La venganza de Isabel no era una venganza por sí misma, sino una venganza por todas las mujeres que fueron silenciadas, por todos los corazones que fueron rotos, por todas las promesas que fueron rotas. Marcos se levantó, sus piernas pesadas, y caminó hacia la ventana. Miró a la ciudad allá abajo, una ciudad que él dominó, pero que ahora parecía un campo de batalla. El reflejo del castillo en las ventanas parecía un castillo de naipes, listo para desmoronarse con la primera ráfaga de viento. Se acordó del pasado, de su infancia humilde, del muchacho hambriento que él un día fue. Se acordó de la promesa que él se hizo a sí mismo, de nunca más ser humillado por nadie. Su arrogancia lo había cegado ante la única persona que él debería haber protegido, la única persona que él debería haber amado. La venganza de Isabel no era un acto de rabia, sino un plan meticuloso. Un viaje silencioso e implacable para destruir al hombre que la humilló.
y la sonrisa de triunfo de Marcos sería el primer objetivo. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. A partir de ese instante no había vuelta atrás. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación, su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. Marcos, ahora, era un fantasma en su propia casa. Caminó por los pasillos del castillo, los ecos de su risa vacía resonando en las paredes. Vio las fotos enmarcadas, los recuerdos de su vida de riqueza y poder, y se sintió un extraño en su propia casa. Su riqueza, su poder, su vida, todo estaba en juego, y él no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Sintió el peso de sus propias acciones, el peso de su arrogancia. Isabel, por su parte, estaba en su oficina, el brillo de la pantalla de la computadora iluminando su cara. Observaba la caída de Marcos con una calma fría. Sentía una mezcla de satisfacción y de tristeza. Ella no se vengaba por odio, sino por amor al niño que ella llevaba en su vientre. El dije de plata en su mano, un símbolo de una promesa rota, era ahora su arma. Ella lo apretó en su mano, sintiendo la energía que él irradiaba, la fuerza que él le daba. La venganza de Isabel no era una venganza por sí misma, sino una venganza por todas las mujeres que fueron silenciadas, por todos los corazones que fueron rotos, por todas las promesas que fueron rotas. Marcos, en su desesperación, buscó a Isabel. La encontró en su oficina, el brillo de la pantalla de la computadora iluminando su cara. Se sintió humillado. No podía creer que su esposa, la mártir silenciosa que él creía tener bajo su control, lo había traicionado. Su rabia se transformó en desesperación. Llamó a sus abogados, a sus socios, pero nadie le contestó. Estaba solo. Su riqueza, su poder, su vida, todo estaba en juego. Y él no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Sintió el peso de sus propias acciones, el peso de su arrogancia. Isabel, con una calma sorprendente, se levantó y miró a Marcos. Sus ojos, antes llenos de resignación, ahora estaban llenos de determinación. El rey está desnudo, Marcos, dijo, su voz suave, pero firme. Construiste un imperio sobre el miedo y la humillación, pero tu imperio se está desmoronando y no puedes hacer nada. Marcos la miró, la arrogancia en su mirada dando paso a una sorpresa y un miedo incipientes. La humillación que él había planeado para ella se convirtió en un arma en sus manos. Vio la mirada de Isabel, la determinación fría y el fuego ardiente en sus ojos, y por un momento, la armadura que él usaba para protegerse se hizo pedazos, revelando al hombre asustado que él era debajo de toda su riqueza. La venganza de Isabel no era un acto de rabia, sino un plan meticuloso, un viaje silencioso e implacable para destruir al hombre que la humilló. Y la sonrisa de triunfo de Marcos sería el primer objetivo. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. A partir de ese instante, no había vuelta atrás. Ella usaría el acceso a sus negocios para exponer su corrupción y arrogancia ante el mundo. La venganza sería su liberación, su forma de vengarse y de protegerse, pero también de proteger a la única persona que a ella realmente le importaba. El plan de ella era tan peligroso como el hombre al que intentaría derribar. Marcos se sintió impotente, se sintió humillado. Se acordó de la promesa que él se hizo a sí mismo, de nunca más ser humillado por nadie. Su ambición, su obsesión por el control, su crueldad, todo era una forma de protegerse, de esconderse del fantasma de su pasado. Pero ahora,
El fantasma estaba de vuelta, y estaba más fuerte que nunca. Su arrogancia lo había cegado ante la única persona que él debería haber protegido, la única persona que él debería haber amado, y se sintió más humillado que nunca. Su riqueza, su poder, su vida, todo estaba en juego, y él no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Isabel, por su parte, miró a la barriga. El niño que ella llevaba era su propósito, su razón para pelear. Ella no podía permitir que su hijo viviera a la sombra de un padre que solo sabía humillar. La venganza, ella sabía, era brutal, pero su corazón latía con un único propósito: construir un futuro mejor para la próxima generación, aunque eso significara destruir el mundo que ella conoció. El niño en su vientre era su guía, su faro. El amor era su arma más fuerte. Su venganza no era por odio, sino por amor. El amor por un niño que ella aún no conocía, pero que ya era todo para ella. El champaña que Marcos había derramado en el suelo era un símbolo de su propia destrucción. El brillo del líquido en el mármol era la luz que iluminaba el camino de Isabel. Ella se volteó, dejando a Marcos solo en su trono de vidrio y mármol, y caminó hacia la salida, su cabeza en alto, su dignidad restaurada. Los invitados la observaban en silencio, algunos con admiración, otros con shock. Ella no necesitaba palabras, su actitud era su manifiesto. Ese momento fue la línea divisoria entre la Isabel que fue y la que se convertiría. Y el futuro de Marcos, el futuro que él había construido con tanto esfuerzo, era ahora incierto, una niebla de duda y miedo. Marcos, en su desesperación, intentó sostener la mano de Isabel. Él la miró, sus ojos llenos de desesperación y arrepentimiento. Isabel susurró, su voz rota: «Lo siento mucho». Isabel lo miró, al hombre que la humilló en público, al hombre que la trató como un objeto, y sintió un pinchazo de lástima. Pero la lástima dio paso a la determinación. Ella apartó la mano, su dije de plata brillando en la oscuridad. «El perdón, Marcos», dijo, su voz suave, «es para aquellos que lo merecen. Y tú, Marcos, no lo mereces». Ella se volteó, dejándolo solo en su ruina. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo, la melodía de su victoria. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia te llegó, compártela.